Queridos hermanos, qué gozo tenemos en el Señor de poder continuar compartiendo con todos ustedes la palabra de Dios. Nos toca en esta oportunidad algunos versos del capítulo 4, ya sobre el final de esta epístola. Leemos entonces capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hasta allí en la consideración de la palabra de Dios. En este o en cualquier otro tiempo es absolutamente necesario que quienes tienen autoridad, es decir, aquellos que sonamos en algún sentido o en alguna proporción, tengan muy en claro que Dios siempre ha estado en el mismo lugar observando, teniendo atención sobre el comportamiento de todos los seres vivos. En este primer verso pareciera que Pablo se está ocupando de cosas terrenales. Nosotros, al leerlo en el sentido liso y llano, pensamos en nuestros patrones. Claro, tenemos que tener cierto cuidado porque allí hay algunos ingredientes culturales e históricos que diferencian la actividad de cualquiera de nosotros con la que en la antigüedad desarrollaban aquellos que eran esclavos. Los siervos o los esclavos no tienen derechos. No lo tuvieron en aquel tiempo. Cuando nosotros venimos al presente, las regulaciones de la justicia y también la adquisición de derechos han tornado la actividad laboral en algo que está contextualizada, está enmarcada en ciertos límites. Ahora, Pablo les está hablando a aquellos que no tenían ningún tipo de reglas, en el sentido de que podían disponer de sus esclavos como si fueran objetos. Las autoridades permitían que esto fuera de esta forma. Así que les está diciendo a estas personas que tenían derechos sobre la vida de estas personas que trataban como objetos, que tuvieran mucho cuidado, porque, vaya, Dios está en los cielos y es el soberano Señor de los cielos y de la tierra. Y si ellos pretenden tener autoridad, hay uno que está sobre ellos, que tiene toda autoridad. Y vaya, cuando comparamos las limitaciones de los seres humanos con relación al Todopoderoso, ¿qué puede hacer un amo terreno enfrentando a semejante y extraordinario ser en los cielos? Así que los creyentes nos sentimos muy acompañados, nos sentimos gozosos de servirle a Él. Le servimos cuando vamos al trabajo, le servimos cuando realizamos alguna de las actividades que nuestros sobrevedores nos permiten llevar a cabo. Le servimos cuando estamos en casa, comportándonos como la Escritura indica. Así que hay un universo de actividades que nosotros llevamos a cabo bajo la tutela de Dios, que es nuestro soberano, el Señor, nuestro amo. ¿Existe la posibilidad de que haya siervos sin derechos? Existe, claro, porque el texto lo afirma, pero también que haya amos sin autoridad. Y de esto hay mucho en este tiempo. Personas que han dejado de detentar de manera honesta la autoridad y en su lugar han colocado el autoritarismo, es decir, la imposición arbitraria. Hay mucho de imposición arbitraria en este tiempo, pero también hay mucho de abuso de aquellos que se refugian en ciertos derechos que le darían la posibilidad de hacer mucho menos de lo que forma parte de su responsabilidad. Usted sabe a qué me refiero. Amos, haced lo que es justo. La expresión allí justo podría traducirse lo que es apropiado, lo que está de acuerdo con principios de justicia, con la ley o con la moral. Así que justo implica estas tres cuestiones. No solamente la ley de los hombres, aquella que regulan
los poderes judiciales de este mundo sumergido en el pecado, sino que también la moral, las buenas costumbres, la ética, la honradez y tantas otras cosas, como un sinnúmero de valores que parecieran que en este tiempo están olvidados. Así que el comportamiento justo del amo tiene que recoger cada una de estas cosas y llevarlas a la práctica conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Los amos creyentes, en este caso los patrones creyentes, lo tienen muy en claro y saben de qué se trata, y muchas veces no cumplen con sus responsabilidades porque tal vez tienen algún inconveniente. En este tiempo ha sido muy difícil para los patrones cristianos sostener a sus obreros con todo lo que ellos necesitaron, incluso a costo y pérdida de sus bienes personales. Así que el trato justo es importante, y el recto habla de igualdad, la calidad de ser lo mismo en cantidad. El amo tiene que repartir, o el patrón, equitativamente las cargas, y también tener en claro que las remuneraciones son de acuerdo al desempeño y no a algún favoritismo que alguno pudiera llegar a tener. Dicho esto, parece que mis expresiones son expresiones antiguas, que no tienen que ver con lo que experimentamos en el presente, pero la palabra de Dios nos indica cuál es nuestra responsabilidad. Para esta competencia terrena, para esta actividad que algunos desempeñan, en esta relación de unos y otros, debe establecerse este principio y llevarlo a cabo. ¿De qué manera nosotros ejercemos autoridad? Bueno, esa autoridad se debe ejercer con acciones equilibradas y acciones justas que resulten de una ferviente vida de oración. Así que allí Pablo incorpora un ingrediente que a todos nosotros nos cuesta. Nos cuesta pensar en que tenemos que orar. La naturalidad de la conversación con Dios. El hecho de poder estar en contacto con Él a diario. Sentir en nuestro corazón que Él está atento a lo que nosotros tenemos en nuestra mente, pero que también expresamos con nuestros dichos. Aquello que nosotros le decimos en la intimidad. Nos quedamos quietos, esperamos que nos responda, leemos la Escritura y allí Él va comunicándose con nosotros. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, dice el verso 2 de Colosenses 4. La palabra perseverar puede traducirse como persistir, como dedicarse, también como obstinarse. Qué hermosa obstinación. ¿Cuántas veces nosotros, que somos un poco cabeza duras, nos obstinamos con cosas que no tienen mérito para semejante esfuerzo? Sin embargo, pareciera que el autor, el hagiógrafo, el escritor sagrado, utilizó términos inspirados por el Espíritu Santo para hacernos reflexionar en cuáles deben ser aquellas cosas que reiteradamente nosotros tenemos que llevar a cabo con cierto grado de obstinación, con determinación, con regularidad, de manera reiterada sería allí la idea. Velando, estar despierto, tener cuidado, es mantener nuestra atención, un estado de vigilia. Hay muchas cosas que están sucediendo en estos días. Seres queridos que son atravesados de distintas situaciones dolorosas. Muchas de ellas tienen que ver con pérdidas materiales, pero otras, las peores, con el dolor inenarrable de la pérdida de seres queridos o del concurso de esta terrible enfermedad que afecta a tantos. Por eso, querido hermano, querida hermana, le invito a que usted redescubra el valor de la oración, de estar en la intimidad con Dios. Cuánto bien nos hace cuando nosotros percibimos que estamos allí ingresando con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo nuestro ser interior en ese territorio tan extraordinario, fantástico que es el mismo cielo. Lo hacemos porque tenemos la posibilidad, porque Dios nos ha concedido ese privilegio como hijos. El Señor Jesús murió en la cruz para que nosotros pudiésemos tener esta relación. Él está allí a la diestra del Padre abogando por nosotros. ¿Qué sería de nosotros si Él no estuviera allí? Disfrutamos de este privilegio. Nosotros podemos dialogar, escuchar atentamente. Y en este diálogo, en esta reciprocidad en el trato con este Dios tan extraordinario, nuestro interior se serena. Nosotros encontramos ese equilibrio emocional y espiritual tan necesario para enfrentar las tomas de decisiones en tiempos tan confusos.
Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar atentos, con una actitud vigilante para poder enfrentar exitosamente nuestro trabajo como esclavos, como siervos de Jesucristo, en un tiempo de gran oportunidad, pero también de gran desafío. El versículo número 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. No solamente nos enfocamos en nuestra oración por aquellas cosas que nos afligen, que nos angustian, también aquellas que nos producen satisfacción, por las cuales nosotros le agradecemos a Dios, pero en esta oración de intercesión nosotros ponemos allí en primer lugar también aquellos que están obrando para Dios, aquellos que se han dedicado, que trabajan, que administran, que gobiernan, que sirven en la obra de Dios. Esta oración de los unos por los otros. Qué satisfacción he sentido de poder estar presente en la reunión del domingo, en un domingo tan particular, ¿no? Con tantas expresiones en las noticias que nos producían verdaderamente temor en el alma. Sin embargo, allí nuestros hermanos todos hicieron el esfuerzo para poder generar el espacio suficiente para que pudiéramos estar allí juntos adorando y alabando y adorando a Dios. La segunda línea de este verso dice que tenemos que estar en esta actitud vigilante de oración por aquellos que ministran, sirven, gobiernan, aquellos que están involucrados, para que el Señor finalmente haga lo que nosotros no podemos hacer. Requerimos de Él que Él abra puertas. Muchas veces he escuchado esta expresión de muchos de mis colegas, de mis queridos hermanos en Cristo, refiriéndose a alguna cosa que Dios les ha demandado y ellos se refieren a ella como estoy esperando, estamos anhelando de que el Señor abra una puerta. Pues bien, está muy bien la expresión. Estas puertas, estas oportunidades, el acceso a ciertas actividades, solamente la puede propiciar el Espíritu Santo. Y nosotros, ocupando nuestro lugar, humildemente, nos ponemos en sus manos, reconociendo nuestra incapacidad, nuestra enorme cantidad de limitaciones, para que Él haga en nosotros y a través de nosotros aquellas cosas extraordinarias y sobrenaturales que solamente empatizando con esta realidad son posibles. Solamente son posibles cuando nosotros, como Pablo, reconocemos que somos débiles y que cuando más débiles somos, más se manifiesta el poder de Dios. Las puertas se abren. Viene a mi memoria cuando las puertas de la cárcel se abrieron. Pedro estaba encarcelado. ¿Te recuerda allí? Qué experiencia tremenda. Los discípulos estaban orando. Seguramente en sus oraciones Pedro estaba allí en un lugar privilegiado. Aquel que lideraba en aquel tiempo la iglesia en Jerusalén estaba impedido de poder transitar a consecuencia de haber servido de una manera excelente y comprometida a Dios. Los creyentes orando y él pudo salir de una manera sobrenatural de la cárcel. No sabía si estaba dormido o despierto, sin embargo, las cadenas cayeron, las puertas se abrieron, fue acompañado hasta la calle y una vez que ya estaba encaminado, lo sobrenatural se extinguió y él continuó como cualquier ciudadano camino al lugar en donde los hermanos estaban reunidos. Los hermanos estaban orando. Hermano, este es un tiempo para que nosotros también redescubramos el poder y el valor de la oración. Ese poder y ese valor en aquellas cosas que forman parte de nuestra necesidad personal y particular, también familiar, pero también en relación a la obra que tenemos que realizar, porque es evidente que la actividad que nosotros podemos hacer ha mutado, ha cambiado. Tenemos que hacer uso de nuestro intelecto y de nuestra creatividad, aquella que el Espíritu Santo va despertando en nuestro interior para poder servir a Dios con efectividad en un tiempo diferente. No podemos estar de brazos cruzados ni tampoco lamentándonos porque no podemos estar todos reunidos tantas veces como antes en el templo. Al contrario, tenemos que orar por nuestros sobrevedores para que ellos puedan tener claridad en sus ideas y desarrollar esta creatividad que les es tan característica para indicarnos de qué manera podemos nosotros en este tiempo, con tantas limitaciones, servir con mayor efectividad incluso que en el tiempo pasado. Esto de la normalidad pasada y la nueva normalidad. Los cristianos siempre hemos transitado tiempos difíciles y no le hemos
colocado nombres a los tiempos, hemos atravesado tiempos buenos, tiempos no tan buenos, tiempos malos. A lo largo de la historia la cristiandad fue perseguida, lastimada. Hermanos nuestros perdieron la vida por proclamar el Evangelio, algunos fueron perseguidos, otros estuvieron en las cárceles, algunos se enfermaron tremendamente. ¿Existe la posibilidad de que te enfermes? Claro que existe la posibilidad, como siempre ha existido. ¿Tienes que cuidarte? Claro que tienes que cuidarte y hacer todo lo que las autoridades médicas te dicen, pero por sobre las autoridades médicas, por sobre el temor natural que preserva tu integridad física, tiene que estar esta sensibilidad de reconocer que Dios quiere que tú hagas ahora. En la vida de quién tienes que trabajar en este tiempo en particular. ¿Será tu vecino, tu amigo, aquel que trabaja contigo, aquel que encuentras en la parada del colectivo o aquel que llevas al trabajo en tu automóvil, que es un compañero de años? Sea quien sea, dedícate a trabajar en la vida de estas personas, ora por ellos, haz cosas concretas. Pablo estaba interesado en que las puertas fueran abiertas por Dios. Cuando Dios abre las puertas, las cosas suceden de una manera extraordinaria. Tengo gratísimos recuerdos de cómo Dios abre puertas. Yo lo he vivido en carne propia, sé de qué se trata todo esto. ¿Se entiende? Cuando Dios hace lo que ningún otro puede hacer. Mire, para no ser autorreferencial le cuento una experiencia que no es propia, la experiencia de algunas personas que en este tiempo están trabajando en el hogar de niños. Hace un tiempo atrás una chiquita se contagió y parecía que todo el hogar tenía que estar mucho tiempo cerrado. ¿Por qué? Porque escalonadamente, con un efecto tipo dominó, todos los niños iban a enfermarse y en definitiva tal vez no íbamos a poder estar haciendo la actividad que siempre hacemos en ese lugar. Sin embargo, Dios puso su mano y la pequeña, que había estado en contacto con muchos, en el momento de mayor contagiosidad, no había contagiado a nadie. ¿Usted comprende? En el tiempo de mayor contagiosidad había estado cerca de otros niños y de las tías y no contagió a nadie. No sucedió. Dios pone su mano y a veces las cosas no suceden porque su cuidado providencial nos beneficia de esta forma. Y hay otros momentos en donde ese mismo cuidado providencial se manifiesta en permitir que atravesemos circunstancias dolorosas para hacer una bendición enorme para otras personas que sufren. Una y otra cosa tiene que despertar en nosotros gozo, alegría, satisfacción. ¿Por qué? Porque Dios lo ha permitido, porque Él es todopoderoso, es el amo que tenemos en el cielo, es aquel que cuando determina y hace, ninguno puede deshacer. Pablo también dice en ese verso que a consecuencia de su servicio para Dios, él estaba preso, impedido de manejarse con libertad. El encarcelamiento, la pérdida de la libertad, que por alguna razón las autoridades se enojen, se disgusten con los cristianos. Esta también es una posibilidad y tenemos que prepararnos. ¿De qué manera nos preparamos? Orando, leyendo la Sagrada Escritura, diciéndonos que si esto llegara a sucedernos no es porque nosotros le hayamos ofendido a Dios, no es un castigo, no es una acción correctiva, es un hecho que tenemos que experimentar para que su gloria se expanda en lugares que de otra forma no podría expandirse, y nosotros somos embajadores en cadenas que tenemos este privilegio y esta oportunidad. El verso 4 dice, para que lo manifieste como debo hablar. La palabra manifestar allí es revelar, mostrar, hacer visible. Queda claro que la palabra hablar es comunicar con palabras. Hacer visible comunicando con palabras, nosotros podríamos parafrasear esta porción de la Escritura. Nosotros hacemos visible la grandeza de este Dios tan poderoso y magnífico cuando nos entregamos sinceramente, completamente, permitimos que el Espíritu Santo nos controle y hacemos las obras que Él requiere de nosotros. Cuando esto sucede en nuestra vida, nosotros estamos permitiendo que otros observen, pero además nosotros ponemos palabras, y tienen que ser las palabras apropiadas. Me preocupa sobremanera que Satanás esté obstaculizando estas oportunidades que este tiempo pone frente a nosotros para que nos dediquemos a hablar sobre muchas cuestiones importantes o no tanto, pero no por esto que es esencial. Cristo es Dios, la persona del Hijo. Murió en la cruz del Calvario por nosotros. Nos perdonó,
terminó con el pecado. Podemos nosotros, si confiamos en Jesucristo, nacer de nuevo, tener una nueva oportunidad. Nuestro nombre en ese mismo instante es escrito en los cielos. Formamos ahora parte de su familia. Bueno, el Evangelio es lo que nosotros tenemos que comunicar a las personas que se pierden. A veces me resulta sencillo hacerlo y en otras oportunidades pareciera ser de que hay como una energía que intenta denodadamente impedir de que yo diga lo que debo decir de la manera que lo tengo que hacer. Pues bien, por eso es importante orar. Pablo lo tenía muy en claro. La oportunidad muchas veces estaba frente a él y él tal vez en este recuerdo retrospectivo piensa en aquellas oportunidades perdidas en donde ocupó su tiempo y energía en hablar de cosas que no eran esenciales, en donde tal vez comunicó aspectos importantes del Evangelio, pero no el nudo relevante del sacrificio vicario de Cristo en la cruz. El verso 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sabiamente. Usar el conocimiento con sentido común y discernimiento. Usar el sentido común. Discernir. Qué importante es también en este tiempo que nosotros logremos discernir. Pensamos en las cosas que nos afligen, en los peligros que nos rodean, en las circunstancias inestables que el futuro pone frente a nosotros. Y en todas estas cuestiones nosotros serenamos nuestro ser interior, acallamos nuestro ánimo, nos ponemos en la presencia de Dios orando ¿para qué? Para poder andar de esta manera, para comportarnos, para vivir conforme a aquello que Dios espera de todos nosotros. Redimiendo el tiempo. Alguien tradujo esto o lo parafraseó diciendo comprando cada oportunidad, no desaprovechando ninguna oportunidad. Este no es un tiempo para quedarnos escondidos sin tener esta intencionalidad manifiesta de que Dios vaya mostrándonos qué hacer y cómo. No es un tiempo para que nosotros estemos escondidos debajo de la cama, sí para que estemos cuidándonos, pero expectantes de cuál es la forma, creativa, novedosa, en la que vamos a poder llevar la palabra de Dios a aquellos que se pierden. Mire, la tecnología nos brinda una enorme posibilidad al permitirnos comunicarnos de una manera impensada hace algunos años. Pero hay otras cuestiones que pasan a diario. ¿No se encuentra usted con personas? Claro, está detrás de un barbijo la persona, pero la persona usted se la cruza. ¿No se encuentra usted con comerciantes cuando va a hacer los mandados? ¿Cuántas veces usted ha conversado con ellos? Empiece a orar por todos ellos, por aquellos que están en su círculo cercano, pero también aquellos que radialmente están un poquito más distantes. En ese ámbito de su influencia, ¿para qué? Para que usted pueda aprovechar cada oportunidad, para que usted pueda redimir el tiempo. Allí la palabra tiempo es kairot, es época o temporada. Tenemos nosotros que aprovechar esta temporada, esta época. Es una época de sensibilidad, también de temor. Es una época de confusión, pero también de claridad. Nosotros podemos en un tiempo de confusión ir con la claridad del Evangelio a aquellos que están desesperados. Es un tiempo en donde muchas personas están desesperadas. El único que puede producir consuelo en el corazón de las personas es el Señor Jesús. Que el Señor te bendiga, querido hermano y querida hermana, en este día en particular. Finalmente, terminando esta parte de la Escritura, esta sección, esta pericopa diríamos, esta unidad de pensamiento, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Qué importante tener en claro que las generalizaciones no son siempre la mejor manera en la que nosotros tenemos que comunicarnos, sino que tenemos que tener en claro quién tenemos delante. Ese individuo tiene un valor infinito para el Dios de la eternidad, ya que envió a su Hijo, al Señor Jesús, a morir por él. Independientemente si la persona cree o no cree, confía o no confía en el momento en que tú interactúas con él. Cada ser humano tiene un enorme valor para Dios.
Por eso allí dice que tenemos que saber cómo responder. Allí es una respuesta verbal, pero también puede ser una respuesta activa, puede ser algo que le tienes que decir o algo que tú tienes que hacer. Me encontré con un señor que tiene un problema en la cadera caminando por la calle contigua a mi domicilio. Es una calle que desciende, estamos en una barranca viviendo con Laura y su mamá. El señor venía con su bastón. Nos cruzamos y nos saludamos. Yo ya había pasado de largo y me llamó. Y bueno, mantuvimos una conversación. Hablamos del Señor. Intenté comunicar el Evangelio. Y él me dijo, usted no se debe acordar, pero hace algún tiempo atrás yo le pedí ayuda y usted me ayudó. Y con lo que usted me ayudó yo pude ir a casa y hacerle la fiestita a mi nene o a mi nena. Vaya, yo traté de recordar de qué manera podía haberle yo ayudado para que él pudiese hacer esa celebración con su pequeño o su pequeña. No sé de qué manera. Lo ignoro. No recuerdo ni tan siquiera el momento en que me crucé con este individuo. Pero hay una enorme cantidad de personas con las cuales usted intercambia y se cruza a diario. Expóngase a hacer aquellas cosas que Dios, el Espíritu Santo, coloca en su corazón. Claridad en la comunicación verbal y generosidad en la acción concreta, en un tiempo en donde hay tanta necesidad. Que el Señor bendiga su palabra.